Bueno, vamos a empezar hoy el tema 2, que se llama Características del lenguaje infantil y el currículo. Lo que hablemos del currículo no se refiere solo al lenguaje infantil, sino a cualquier tipo de expresión y comunicación. Existen diferentes tipos, que ya los iremos viendo. Cada tema estudiaremos un tipo. Existe la expresión oral, la expresión corporal, musical, plástica. Vale, entonces en cada tema, a partir del 3, del tema 4 ya, empezaríamos con los tipos de expresiones. Entonces aquí el currículo se refiere a nivel general, en cualquier tipo de expresión, ¿vale? No en la expresión oral solo. Vale, primera diada comunicativa. Una cosa, antes de empezar, porque no han planteado dudas, chicas, que lo he recalcado un montón y veo que nadie siguen sin preguntar dudas. ¿Realmente se están leyendo los temas? Vale, pero claro, esta semana fue el martes pues porque hubo un problema y entonces no pudimos colgar el lunes, pero normalmente saben que lo tengo, que el lunes suele estar colgado. Vale, si no tienen tiempo, además no hace falta imprimirlo, se puede ver a través, pero aunque sea leerlo, chicas, de leerlo yo creo que les da tiempo desde el lunes hasta el miércoles o hasta el jueves por la mañana. Yo hasta el jueves por la mañana suelo mirar el foro. Espera, Idaira, yo se lo quito. A ver si ahora. Vale. Entonces, quiero que planteen dudas, porque eso quiere decir que se lo han leído al menos. No hace falta estudiárselo, pero sí leérselo. En leérselo que tardan una horita. Además, para hacer las actividades, lógicamente, se lo tendrán que leer. Y dudas tienen que surgir seguro. Así que no quiero que se vuelva a repetir, aunque sea alguna... Es que me extraña que nadie nunca plantee ninguna duda. Y ya saben lo que hemos dicho, que las tutorías son para eso. Entonces, pues, vamos a ver si esto cambia. Bueno, vamos a empezar explicando la primera diada comunicativa. ¿Qué es la primera diada comunicativa? Pues es el primer vínculo que establece el bebé con su madre o con el adulto que desempeña el papel de la madre, como puede ser pues la cuidadora. Primeramente, contribuye al desarrollo de la comunicación, es decir, gracias a esta primera diada comunicativa se produce el desarrollo de la comunicación y más tarde el desarrollo de ¿qué? Del lenguaje, porque la comunicación no implica lenguaje. ¿Por qué? Que alguien me diga por qué o si la comunicación implica o no lenguaje, o implica solo lenguaje, o no, o implica lenguaje y más cosas. Venga. Vale, muy bien. ¿Y Daira por qué? Porque con gestos también se puede comunicar. La comunicación es para llamar la atención del niño. No entiendo eso bien. ¿Para llamar la atención te refieres a para cabrearte con él o para estimularlo? Vale, para que su madre lo atienda o para que el niño, tanto del niño hacia la madre como de la madre hacia el niño, vale, sí. Pero eso no implica, la comunicación no implica lenguaje, ¿vale? Puede que haya lenguaje, pero puede que no por eso, porque yo me puedo comunicar a través de gestos, ¿vale? Yo les hago así ahora y ustedes interpretan lo que yo les estoy queriendo decir, es que hace calor sin necesidad de un lenguaje. Entonces, ese vínculo entre el niño y la madre favorece el desarrollo de la comunicación inicial, que lógicamente no tiene lenguaje porque el niño no habla,
Y luego contribuye al desarrollo posterior del lenguaje, pues a partir de los 2 años, más o menos. Elementos. Esta diada comunicativa tiene una serie de elementos. Uno de ellos son las competencias comunicativas del recién nacido, o sea, ¿qué comunica el bebé o qué sabe hacer el bebé para comunicarse o decir? Las competencias comunicativas maternas, o sea, cómo se comunica la madre. Y las interacciones recíprocas se refiere a la relación entre la madre y el niño o la interacción entre ambos. Vamos a ver cada una de estos tres elementos. El primero es las competencias comunicativas del recién nacido. En el momento del nacimiento, el niño está dotado de un gran número de capacidades sensoriales, ¿vale? Nada más nacer ya tiene una percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Percepción visual, por ejemplo, el niño empieza al mes o 2 meses de vida, empieza, por ejemplo, a seguir colores, objetos de colores intensos. Tú se lo pones o sí, se lo pones delante y si lo mueves, por ejemplo, ya lo sigue con la mirada, pues sería la percepción visual que tiene. Cada uno de estos está desarrollado detalladamente en el manual. La percepción auditiva dice, dirige los ojos y la cabeza hacia la fuente de sonido. Por ejemplo, nos ponemos a hablarle por aquí y el niño tiende a mirar esa fuente de sonido. Olfativa, pues distingue olores. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el niño, como que la madre transmite un olor característico que ellos lo suelen detectar, ¿vale? Gustativa, lógicamente, pues el niño tiene una gran capacidad gustativa. Incluso se suele decir que en el momento del nacimiento es mayor que la del adulto. Táctil, pues el niño tiene, o sea, percibe las sensaciones en su piel, el tacto, tanto en la cara como en las manos. Gracias a estas capacidades sensoriales, el niño puede comunicar las demandas, las necesidades y sus deseos al entorno, ¿vale? Especialmente al humano, pues gracias a esa capacidad de comunicarse, pues, ¿para qué lo hace básicamente el niño? Pues para comunicar sus necesidades. Por ejemplo, pues está cagado, pues va a llorar y a través de ese llanto va a comunicar su necesidad. Además, desarrollo de capacidades. Esta, un momento. Desarrollo de capacidades intelectivas. Vale. Gracias a estas capacidades sensoriales también, al él poder comunicar sus necesidades, se va a producir el desarrollo de capacidades intelectivas, emocionales, el niño va a saber expresar sus emociones, físicas, capacidades físicas y relacionales, de relación con los demás. Vamos a ver ahora las competencias comunicativas de la madre. Dice que la madre tiene una gran capacidad para identificar un punto. Dime. Desarrollo de capacidades intelectivas, emocionales, físicas y relacionales. Vale. Pues gracias a que el niño comunica sus necesidades, al mismo tiempo se va a producir un desarrollo de sus capacidades intelectivas, o sea, de la inteligencia del niño. Por ejemplo, un niño que no sabe hablar, ¿tendrá problemas intelectualmente hablando? A la hora de, bueno, de el aprendizaje en sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Que tiene relación o no?
¿vale? Pero no, estamos hablando de bebés, ¿no? Estamos hablando de bebés que se van a convertir en niños de 0 a 6 años. ¿Vale? Que aquí son recién nacidos, pero igualmente un bebé, un niño también se comunica. El bebé lo hace a través de gestos y movimientos, y un niño más grandito de a lo mejor de 4 o 5 años lo hace ya hablando porque utiliza el lenguaje. Pero imagínense el caso de un niño que no sabe hablar por cualquier trastorno. Es como si ese desarrollo del lenguaje acompañase al desarrollo de otras capacidades, que son, una es el intelecto, otras son las emociones. ¿Por qué va a tener un desarrollo de emociones? Porque el niño va a saber expresar sus emociones, va a saber que llorando se le va a atender, que riendo se va a interpretar que está contento o que está a gusto, ¿vale? Capacidades relacionales. ¿Por qué? Porque el niño, al comunicarse, evidentemente va a establecer relaciones con sus iguales, por ejemplo. Es como, aquí lo que quiero expresar es que el desarrollo de la comunicación acompaña al desarrollo, que no solo produce desarrollo a nivel de comunicación y de expresión, sino a nivel de todas las capacidades de la persona. Es como un desarrollo integral de la persona. ¿Vale? Muy bien. Así me gusta que planteen las dudas, que eso quiere decir que le están dando vueltas al coco y que... Vale, competencias comunicativas maternas. Dice que la madre tiene capacidad para identificarse con el bebé y anticipar las señales de malestar o de placer. La madre va creando, la madre, en este caso siempre que hablamos de la madre, hablamos de la madre o la persona que desempeña el papel materno, que tanto puede ser la madre como la cuidadora, o la madre, imagínate que trabaja un montón de horas, pues la tía que lo cuida, lo va a conocer. Entonces, pues esa persona va a tener capacidad para identificar las señales de placer o malestar, va a saber que si el niño llora y grita es porque está hecho caca, y si llora de una manera más suave, pues a lo mejor es porque tiene hambre, depende, ¿vale? Vas conociendo los tipos de llanto y esas señales que te da el niño para tú interpretarlas. Dice que de la calidad de su presencia, o sea, de la presencia de la figura materna y de la intervención, de que intervenga o no en esos momentos en los que el niño lo necesita, dependerá ese desarrollo comunicativo y lingüístico. Es decir, si la madre cuando el niño llora no va a donde está él, pues no se va a producir esa comunicación y ese desarrollo comunicativo. El habla maternal. Dice, ¿qué es el habla maternal? Pues la forma que la figura materna utiliza para hablar y para comunicarse con el bebé. ¿Por qué? Porque no nos comunicamos como yo estoy comunicándome con ustedes. Cuando me comunico con un bebé, siempre voy a modificar mis recursos, a incorporar recursos, a modificar mi forma de hablar. Dice que incorporamos recursos expresivos, que pueden ser lingüísticos o extralingüísticos. Los lingüísticos hablan de una entonación marcada, pronunciamos mejor para que el niño nos entienda, un vocabulario apropiado, no utilizamos tecnicismos, utilizamos palabras sencillas, sencillez de estructuras de frases, no decimos frases largas y testamentales, sino frases muy cortas, abreviación de la longitud de las oraciones, lo mismo. En lo de la estructura de las frases es eso, pues no empleamos nexos, sino que la frase sea sencilla. Pronombre, verbo y... Sí, pronombre, verbo y sustantivo. Ritmo adecuado, pues no hablamos rápido, solemos hablar más lento. Intensidad y vocalización apropiada. Repeticiones, repetimos mucho. Le preguntamos para saber si nos ha entendido, etc. Extralingüísticos, no del lenguaje, sino que acompañan al lenguaje, serían los extralingüísticos, que son los gestos. Pues vete a la habitación y utilizamos los gestos.
indicaciones, con la mirada, con contacto corporal. Cuando lo acariciamos, le estamos transmitiendo, le estamos comunicando algo, ¿vale? La cercanía al hablarle o la lejanía. Vale. ¿Alguna duda? Sí. Ya perdemos ya esa esencia y esa forma de hablar tan bonita ya. Ya después se pierde todo. Sí, es verdad, tienes razón. Somos más animalitos, qué bueno. Debería mantenerse. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver las interacciones recíprocas entre la madre y el bebé. Dice que el bebé solicita al adulto que desempeñe el papel materno, es decir, busca la mirada de esa persona, atiende a los sonidos cuando le habla, se concentra en el tacto. ¿Y la mamá qué hace? Pues responder a los mensajes del bebé, adaptándose al patrón de apego preferido del bebé. O sea, adaptándose a lo que el bebé le gusta, realmente, ¿vale? Si al bebé le gusta que le cantemos, pues la mamá va a cantarle. ¿Por qué? Porque el niño le va a responder con una sonrisa. Y a su vez, ahora lo vemos, relación circular sería eso, que es que un comportamiento del bebé suscita un comportamiento materno. Imagínate imagínense la foto esta. ¿Qué ven en esa foto? El bebé está muy contento y la mamá está como jugando con él o hablándole. La mamá al verlo así, a lo mejor pues le canta una canción y el bebé pues se ríe. Entonces es como una relación circular. La mamá le responde y el niño vuelve a responder. Y todo esto, ¿qué forman los bebés? Forma la base de la comunicación preverbal, que es la que va antes de la comunicación verbal, del lenguaje. Vamos a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje, o sea, cómo enseñamos el lenguaje y cómo lo aprenden los niños. Existe una serie de pautas y son las siguientes. Primero, vamos a hablar de las características de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que como en cualquier proceso, no solo en el aprendizaje del lenguaje, sino en el aprendizaje de cualquier capacidad, debe cumplir estos 3 puntos y ya los hemos visto en otros módulos. Hablan de la regularidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser regular, es decir, que se base en ¿qué? En acontecimientos de la vida cotidiana. ¿Cuándo aprende más el niño? Pues cuando está haciendo algo que le gusta, algo que tiene que hacer en su vida cotidiana. Por ejemplo, pues cuando la mamá le está dando la lechita, el biberón, y le empieza a hablar, ahí el bebé realmente está aprendiendo y la madre se está comunicando con él. Pues eso sería un acontecimiento de la vida cotidiana. Estabilidad de los adultos que atienden al bebé. ¿A qué se refiere? A que para que este proceso de aprendizaje de lenguaje sea efectivo, debe haber, o sea, si hoy lo cuida la mamá, mañana lo cuida la niñera, pasado lo cuida, sí, que sean normalmente las mismas personas. Lógicamente, un día no puede la tía y tiene que ser la abuela, vale, pero que haya ahí una estabilidad. ¿Para qué? Para que el niño pueda establecer esa diada comunicativa de la que hablábamos. Si el niño está hoy con una persona, mañana con otra, no llega a establecer ese apego necesario para que él se sienta cómodo y poder comunicarse con esa persona. Por eso siempre hablamos de la mamá o el papel materno, porque el niño siempre va a establecer la primera comunicación. ¿Con quién? Con la persona con la que más está. Previsibilidad, la regularidad de los acontecimientos y la estabilidad. ¿Qué hacen? Permiten que el niño
permite al niño predecir acontecimientos, comportamientos y respuestas del alumno. Lo que hablábamos siempre. Si siempre el niño a la 1 es cuando almuerza y su mamá pues ya coge la trona y la pone en la cocina, ya el niño, la rutina, muy bien, ya el niño va a predecir, ese es el mundo, como digo yo, va a predecir los acontecimientos que vienen a continuación y lo mismo ocurre con la enseñanza del lenguaje, ¿vale? ¿Cómo debe ser el contexto para que el niño aprenda el lenguaje? Debe ser interactivo, que haya una interacción, ¿vale? Que estimulemos al niño. Comunicativo y afectivo. Por eso es importante que la figura de apego sea siempre la misma o las mismas para que se produzca esa afectividad. Motivación. A ver, voy a buscarlo, porque me quedé ahora un poco en blanco. Bueno, sí, motivación, que debemos motivar al niño. ¿Para qué? Para mantener la atención necesaria para que se produzca el aprendizaje y para mantener la actividad, que el niño pues se comunique. Individualidad y complejidad creciente. Individualidad se refiere a tener en cuenta el desarrollo individual de cada niño. Si estamos en una guardería, tener en cuenta a cada niño en su persona, ¿vale? Y complejidad creciente. Lógicamente, la enseñanza del lenguaje va a ir de más sencilla a más compleja. Papel del adulto, o del educador, o de la mamá, o del que desempeña el papel materno, servirá de apoyo, de guía y de corrector, pero evitando el afán. O sea, no corrigiendo al niño constantemente, porque si no el niño lo vamos a trabar y no vamos a conseguir los resultados que queremos. Y también hará de maestro. Interpreta, este adulto debe saber interpretar las manifestaciones del bebé. Tanto si somos la madre como el padre como la educadora, debemos saber interpretar esas manifestaciones del bebé. O sea, para saber, según su manifestación, cuál es su necesidad. Vale. La falta o el exceso de estimulación provoca lo siguiente. O sea, si estimulamos mucho al niño hablándole, tanto si es excesivo como si es escaso, se pueden producir reacciones de defensa. Es decir, que el niño evite hablar, ¿vale? ¿Recuerdan del mutismo selectivo que lo veíamos en autonomía personal? Pues puede ser por eso, ¿vale? Que el niño llega a un punto en el que... Claro, sí, lo podríamos estresar, entonces pues debe ser a media, ni excesivo. Muchas veces pensamos que por un exceso, por mucha estimulación va a ser mejor y no, ¿vale? Porque debido a esta evitación, debido a que el niño se retraiga y evite hablar, ¿qué va a producir? Déficit en el aprendizaje de la lengua. ¿Por qué? Si es por falta de estimulación, el niño va a carecer de un modelo imitativo. ¿Por qué? Porque el niño no tiene un modelo al que imitar hablando. También los niños imitan hablando, lógicamente. Entonces, si hay una falta de estimulación, pues no va a tener ese modelo al que seguir para aprender la lengua. Y además, no va a desarrollar las expresiones gestuales. Los gestos, no va a saber comunicarse mediante gestos, porque si lo evita, lógicamente, pues no lo va a poder desarrollar. Y se va a producir una ruptura comunicativa con el medio. Con el medio se refiere con las personas. Pues el niño, pues se va a producir una ruptura y el niño no se comunicará. ¿Dudas que surgen? Estoy buscando lo de la motivación. No lo veo.
Va. Pasamos al siguiente. Uy. Interacciones recíprocas. Vale. Acabamos de ver las pautas interactivas que se deben establecer entre el adulto y el bebé. Y ahora vamos para que se produzca el aprendizaje. Ahora vamos a ver las condiciones del ambiente para que se produzca ese aprendizaje. Primero hablamos de dos núcleos que transmiten la primera experiencia comunicativa y lingüística en los niños. ¿Cuáles serían esos dos núcleos más importantes para ustedes? Los dos primeros contextos con los que el niño, muy bien, la familia y la escuela, con los que el niño se enfrenta y en los que va a aprender su desarrollo inicial del lenguaje, pues será en la familia y en el centro de educación infantil. En la familia, ¿a través de qué? A través de las personas que se relacionan con él y en situaciones cotidianas. Por ejemplo, aquí vemos una familia que está hablando pues en la mesa después de comer, por ejemplo. Y otro de los núcleos sería el centro de educación infantil. Los educadores deben reproducir la diada comunicativa, ya lo decía yo antes, que esa diada comunicativa, ¿por qué se debe establecer? Porque los niños hoy en día pasan mucho tiempo en el centro escolar o poco, o en la guardería. ¿Vale? Entonces, si no tiene la posibilidad de establecer esa diada comunicativa con su mamá porque trabaja mucho, pues que la debe establecer con las educadoras. Compensa desigualdades. ¿A qué se refiere esto? A que gracias a esta diada comunicativa que establece con las educadoras, compensamos desigualdades en casos de niños en los que el entorno comunicativo en su familia sea escaso, ¿vale? Por ejemplo, pues estamos hablando del caso de niños pues de familia de un nivel sociocultural bajo, en el que tanto por no disponer de recursos que estimulen ese lenguaje, como pueden ser disposición de libros, de cuentos en su propia habitación o en la zona de juego, en la zona de lectura, como porque directamente la madre pues no estimule el lenguaje ni hable con el niño mucho. Entonces, esas desigualdades se van a compensar. Sí, pues sería el caso. ¿También quieres decir, Idaira? Sí, sí, sí. TBA es también, supongo. Sí, serían esos casos. Ahora vamos a ver, para que se produzca este aprendizaje, sí, Daira, sí. Para que se produzca este aprendizaje, el adulto, como bien decíamos antes, adapta su lenguaje. Ahí estoy mirando para el maniquí otra vez. Ay, 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 qué mal. Adapta su... Yo no le digo ni mu, que miedo me da. Adaptación del lenguaje adulto. La adaptación del lenguaje, ¿a qué? ¿A qué lo adaptamos? A las necesidades y a las posibilidades del niño. Pues, de manera que él no nos entienda, lógicamente. ¿Cómo es este lenguaje? Los mayores utilizamos un modelo comunicativo que es flexible, ¿vale? Lo vamos adaptando según veamos que el niño nos responde o no nos responde. Pues si le planteo una pregunta de una manera y no me responde porque no entiende, se la planteo de otra forma. Somos flexibles, correctos, no utilizamos un vocabulario vulgar y rico. Rico quiere decir rico en variedad de palabras, de vocabulario, de expresiones, ¿vale? Eso sí, debemos evitar la infantilización, tanto nosotros como educadores como las madres. Evitar la infantilización, esto de siempre que se le suele decir a los niños de el tete al biberón,
el toto al perro, eso está súper mal dicho, porque le estás enseñando al niño que el tete es biberón, ¿no? Dile biberón y él aprenderá a decir biberón. Entonces tendemos a veces a infantilizar y no, debemos adaptar nuestro vocabulario evitando esa infantilización y no utilizar todo el rato el illo, illo. Ay, el ratoncillo, el no sé guillo, illo, illo. Le puedes decir ratón y él te va a entender perfectamente, ¿vale? O simplificar mucho el lenguaje, tampoco podemos simplificarlo. Pues sí, sí, son listos, pero si le enseñamos que es tete, aprenderá tete, por muy listo que sea, ¿vale? Entonces eso hay que evitarlo. Simplificación del lenguaje también, no decirle aquí agua, ¿no? Aquí tienes el agua. Claro, lógicamente. ¿A qué te refieres con que necesitan al menos una base? No entiendo. No entendí eso de que necesitan una base, pero bueno. Sí Ah, no, lógicamente. Es que lo que le vamos a enseñar es lo que ellos van a aprender. Si le enseñamos que es tete y toto, pues ellos van a pensar que es tete y toto. Y van a decir tete y toto. Pues no, le dice biberón y perro. Pues sí. Otra cosa, a medida que el niño crece, lógicamente el adulto va cambiando el habla. Sí, luego vienen los problemas, claro. Cuanto más rico sea el vocabulario, claro, cuando quieres luego cambiar esa palabra, pues además que el niño luego llega a la escuela y le dicen otra cosa y ahí creas un conflicto, así todos seguimos el mismo patrón. Como decía, a medida que el niño crece, pues el adulto va modificando el lenguaje que está empleando con el niño, hasta que llega el punto en el que prácticamente le hablamos como a un adulto, pues sobre los 5 o 6 años, por ejemplo. Vale. Yo ya a mi hijo, por ejemplo, ya le digo las cosas. Hombre, hay cosas que sí, que son palabras que tú dices no puedo emplear pues porque son tecnicismos que no me entendés, pero prácticamente a los 5 o 6 años ya puedes hablar con ellos como con un adulto en realidad. Con la rapidez, con la soltura, ya no sobre todo, eres más inconsciente a la hora de hablarle, no eres tan consciente como cuando es chiquitito, que a veces no sabes ni qué decirle para que te entienda. El adulto que debe tener una actitud de escucha y de atención, lógico. Para que el niño hable, no solo tenemos que hablarle, sino tenemos que aprender a escuchar y atenderlo, que eso es una de las cosas que mucha gente pues no lo hace. Le habla, pero no les deja escuchar. No, o sea, los niños no son escuchados y también tienen que ser escuchados y atendidos. Para ello, ¿qué tenemos que valorar? Darles tiempo. Darle tiempo a que si le hago una pregunta o le pido algo, a que decida, a que responda, interprete lo que yo le digo y no anticiparse a decir, pues dijo tal cosa. Yo he visto muchas madres por ahí que a lo mejor el niño dice, yo qué sé, gugú. Y la madre dice, bueno, en este caso los niños serían niños más grandes, diría yo. Vale. No, en ese caso a lo mejor sí, porque son bebés y la madre está diciendo la interpretación de esa necesidad. Pero en el caso de niños más grandes que a lo mejor pues no pronuncian algo bien, por ejemplo, y la madre va corriendo y dice, dijo no sé qué. No. A ver, tú puedes decirle al niño, venga, vamos a decirlo, o, así no está bien dicho. O, vale, que diga la palabra media mal. Y tú se la digas directamente bien. No, le dices, así no está bien dicho. Vamos a ver. Vale, no anticiparnos, ni responder por ellos, sino dejarlos que ellos, pues, se desenvuelvan. Vale.
Vamos a ver qué características tiene el lenguaje de los niños. A ver si no me da tiempo de todo. Características del lenguaje infantil. Dependencia de la estructura o modelo. El lenguaje de los niños depende del modelo ofrecido por los adultos, como antes les dije. Los niños imitan el modelo de habla de los adultos. No hay más vuelta. Creatividad. La riqueza expresiva que utilicen los niños, es decir, los gestos, los movimientos y los recursos verbales, les va a permitir ser más creativos. ¿Y qué es la creatividad en expresión y comunicación? Que ellos sepan expresar las imágenes mentales que tienen sobre cualquier cosa, ¿vale? Y esas imágenes mentales, ¿de qué van a depender? De su experiencia, de cómo ven ellos el mundo, de sus fantasías, ¿vale? Imagínate que el niño se imagina, no sé, a la bruja piruja, ¿vale? Entonces el niño se lo va a imaginar de una forma diferente a otro niño. ¿Por qué? Porque va a depender de su experiencia, pues de los dibujos que él haya visto, el otro, de los cuentos que le cuenta a su mamá. Entonces, esa riqueza expresiva que utilicen los niños les va a permitir ser creativos. Si el niño no tiene riqueza, no tiene recursos verbales, gestuales, no va a poder ser creativo en el lenguaje. Y eso es una de las cosas importantes que hay que desarrollar, la creatividad en expresión y comunicación. Ya lo veremos más detalladamente pues, en otros temas. Los temas que vienen ahora son mucho más divertidos. Este es más teórico, el 3 también. Yo lo hago a partir del 4 o 5, son más prácticos, más tan guay. Vamos a ver, el lenguaje de los niños es espontáneo, como todos sabemos, natural, ellos no van controlando lo que dicen o lo que no, ellos sueltan lo que les viene a la cabeza y ya está. Y con libertad de uso, ellos son libres, ¿vale? Ellos dominan el lenguaje como ellos a su antojo. De hecho, muchas veces, pues lógicamente, cometen errores en cuanto a la estructura del lenguaje y dicen cosas mal, porque ellos son muy espontáneos. Y además, ellos no viven como nosotros los convencionalismos sociales. ¿A qué se refieren los convencionalismos sociales, chicas? Hello. Sí, bueno, sí. Un convencionalismo social. Yo puedo decir ahora aquí, joder, el programa este es una mierda. No, porque socialmente, socialmente, eso estaría mal dicho en este contexto. A lo mejor yo cuando estoy en mi casa sola con el ordenador, poniendo cosas en la plataforma y se me traba, lo digo 40 veces, pero aquí no puedo. ¿Por qué? Porque es una convención social de que está mal dicho, de que, vale. Entonces, los niños no viven eso. Y ustedes lo saben, que ven a una persona obesa y dicen, mami, aquella mujer gorda o cosas así, que ellos no controlan esos convencionalismos cuando son pequeños. Entonces ellos son muy felices, diciéndolo en dos palabras, muy felices. Ese es negro, con los racistas y demás, vale, con el racismo. Liderazgo. Sí, mira, en realidad, si te pones a mirar, seríamos más felices. No, pues mi hijo, la verdad es que no. Ah, vale, se lo está diciendo a Idaira. Mi hijo por ahora, la verdad es que en ese sentido, tiene desarrollada esa capacidad. Es muy listo y tiene desarrollada esa capacidad de qué puedo decir yo, qué no puedo decir, incluso el comportamiento. Sí, es bueno, al final yo saco el lado bueno porque yo lo veo en el cole y la maestra me dice porque es súper bueno, súper tal, y luego lo ves tú que de que sale de la puerta ya es otra persona, entonces como que él sabe cómo me tengo que portar aquí y aquí tengo que demostrar que soy el más bueno del mundo, ¿vale? Entonces, sí, yo creo que sí, muchos son así. Pero no, bueno, hay niños que luego tú sales con ellos por ahí, son mal criados y en ese sentido tengo esa ventaja.
Sí, sí, sabe que tiene que mantener la forma. Incluso hemos ido en el coche y preguntarme, mami, ¿y dónde es la clase de la...? Porque a lo mejor vamos en el coche y ya lo veo portándose mal, le digo. Y me dice él a mí el otro día, mami, ¿y dónde vive la seño? ¿En esa casa o en esa? Como diciendo, a ver si me está mirando. Como diciendo, voy a quedar mal. Así que imagínense. Sí, sí, ellos son muy listos. Vale, pues el liderazgo. Vamos a ver el liderazgo. Dice, quien mejor habla tiene ventaja sobre los demás. ¿No se han dado cuenta que los niños que hablan mucho en la clase son los más líderes? Suelen ser los líderes. ¿Vale? Entonces los niños establecen esas posiciones pues a través del habla. Pues quien más hable y quien más rápido hable y quien más cosas diga, pues queda mejor entre los demás. Sí, pues sí. Esa sería otra de las características. Egocentrismo. ¿A qué se refiere el egocentrismo, chicas? ¿Vale? Sí, piensa solo en él y no se pone en el lugar de los demás. Muy bien. Pues de 3 a 6 años el niño es muy egocéntrico. ¿Vale? No solo no sabe ponerse en el lugar del otro y prevalece su punto de vista, sino lo que yo digo es lo que es. ¿Vale? Sí, solo ven su mundo. Yo soy el centro del universo. Hay opiniones contrapuestas que dicen que no, que los niños en estas edades no son egocéntricos. Y ahí hay autores que dicen que sí, otros que no. Hay unos que dicen que no porque dicen que hay niños que en las conversaciones infantiles se apoyan en lo que dicen otros. Por ejemplo, imagínense que un niño dice algo y el otro dice, el otro habla y dice, sí, porque fulano de tal lo dijo. Y ahí ya no está siendo egocéntrico porque está teniendo en cuenta lo que el otro dijo. Entonces hay opiniones contrapuestas, que bueno. No, lógicamente, los habrá mucho más egocéntricos y otros no. ¿Dudas? Sí, por lo general sí. Vale, sigo. Funciones del lenguaje infantil. El lenguaje tiene básicamente 3 funciones. O sea, ¿para qué utiliza el niño el lenguaje? Para 3 cosas básicamente. Una es para comunicarse. Comunicarse con los adultos, comunicarse con sus iguales, comunicarse con la muñeca que tienen delante, con objetos, cualquier cosa. Otra es representativa o simbólica, que es para representar sus pensamientos, sus sentimientos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando el niño hace un dibujo, está representando lo que piensa sobre su mamá o su papá. A lo mejor le dibuja triste. Te está diciendo lo que piensa sobre su papá. Y es que su papá siempre está enfadado. Un ejemplo. Sus sentimientos, pues el niño a lo mejor te pinta el dibujo y te lo pinta, se pinta él mismo llorando, pues porque está sufriendo por cualquier cosa. ¿Vale? Entonces el niño tanto se utiliza el lenguaje para comunicarse como para representar. Ay, perdón, este ejemplo no me vale. Porque estamos hablando del lenguaje y un dibujo sería expresión plástica, ¿vale? Nada, sería que el niño cuando habla, lógicamente representa lo que piensa. Si te dice, porque yo le pego al perro de mi tía, te está diciendo lo que piensa sobre los perros o sus sentimientos. Cuando el niño habla, si te habla triste, te está diciendo que su sentimiento ahora mismo es porque que tiene algún problema, ¿vale? Me confundí ahora con la expresión plástica. Social, para socializarse, tanto para comunicarse, comunicativa y social van relacionadas. Para socializarse con los adultos y con los iguales. Entonces, los usos del lenguaje, ¿cuáles son? Relacionarse con los demás, indicar, para indicar. Quiero agua, para señalar. Eso me gusta, ese juguete quiero yo. Para pedir cosas. Para mandar a otros, que también les gusta, vamos.
para transmitir y pedir información, para conversar, para regular la conducta de los demás. Cuando el mismo niño le dice, pórtate bien o cállate al compañero, ¿vale? Se cuenta que estamos hablando de 0 a 6 años siempre, aunque en algunos momentos haga yo referencia a los bebés, porque en la primera diada comunicativa, lógicamente, se establece cuando son bebés. Vale, social no está en el temario. En ese lugar, Cecilia, funciones del lenguaje. Vale, aquí no está, pero más atrás, no sé dónde, cuando estaba haciendo yo, pasándolo a... Te digo. Vale, en el punto 5, no, pero si se fijan, en el punto 5, a ver, yo cuando hago los PowerPoint, a veces la información no está tal cual, está en el manual, sino que a lo mejor cojo algo que considero que puede estar en ese apartado y lo cojo de otro lado. Fíjense el punto 5, que se llama socialización y lenguaje, y dice, además de las dos funciones básicas del lenguaje, comunicativa y simbólica, hay otra función relevante en el lenguaje de los niños. Se trata de la función social entendida en doble sentido. ¿Vale? Entonces por eso la metí aquí. Muy bien que estén al tanto. Me gusta. Porque si hay un error también lo detectan, lógicamente. Y eso es bueno. Ellos están ahí al pie del cañón. Muy bien. Vale. Juego y lenguaje. ¿Dudas de lo anterior? Aquí es un poco a nivel general los usos que hacen los niños para el lenguaje. Que vienen siendo usos como los adultos. Nosotros lo utilizamos para relacionarlo, para indicar, para pedir, para mandar, transmitir información, que es lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Vale? No hay mucha diferencia. Juego y lenguaje. El juego y el lenguaje están muy relacionados. ¿Por qué? El juego es la forma de expresión más poderosa de la infancia. Es una de las formas en las que el niño se expresa. Y sin darnos ni cuenta, ¿vale? Sin pedírselo. Sino ellos jugando, pues nos vamos dando cuenta que se comunican, tanto entre ellos como con los objetos con los que jueguen, etc. Vale. Vamos a ver el juego simbólico, que es el juego que aparece al final del segundo año de edad, y en el módulo de DIU veíamos lo que significaba. ¿Qué era más o menos el juego simbólico? ¿Alguien me lo explique? Quitando la diapositiva, lógicamente. Vale, sí, muy bien. Cuando el niño, o alguna profesión, muy bien. Cuando el niño desempeña el rol materno, paterno, la niña. ¿Y quién no lo ha hecho nunca? Yo me acuerdo perfectamente. Con la muñeca, que si la llevaba al médico, que si no sé qué, a la pediatra. Todo igual que hacía mi madre conmigo. Imitación pura y dura, pues sí. Vamos a ver cómo evoluciona este juego simbólico. Pues nada, decirles que a través del juego simbólico los niños desarrollan el lenguaje, se comunican. Primero, los papeles que desempeñan los niños son breves y confusos. O sea, ahora hace de mamá, enseguida ya hace de enfermera. Son como muy papeles cortos y referidos sobre todo a situaciones domésticas. A la mamá que cuida al bebé, al papá que, como ven aquí, que es camionero. Pero a medida que el niño crece, los papeles son más estables. Ya a lo mejor la niña que siempre quiere ser de una manera y cuando juegue mañana también quiere ser la misma, ¿vale? Como que siguen ese mismo papel. Y se refieren a situaciones más alejadas de lo diario, incorporando elementos fantásticos e imaginativos. Ya no solo juegan a las muñecas, sino a lo mejor ya van imitando acciones que no son tan domésticas, pues a lo mejor, yo qué sé, imitan a una cantante, no sé, se me acaba de ocurrir, ¿vale?
Los niños, pues a lo mejor ya imitan a los Power Rangers, no sé, le añaden imaginación, fantasía. Aquí estamos hablando ya, pues a los 4, 5, 6 años. Y entre ellos, pues lógicamente se asignan los roles. Luego está la típica mandona que te dice, no, tú tienes que ser este y tú tienes que ser el otro. ¿Vale? Pero eso es en todo. Vale. ¿Dudas? Mandona, sí, sí. McDonald's no, mandona. Vale. Seguimos. Pues Hidaira, ¿no tienes pinta de mandona tú? Te veo muy tranquila, muy light. ¿Ah? Vale. Claro. Seguimos. Claro, se ha socializado. Mejor, porque si no, ¿qué va? Aquí mandonas no queremos en el grupo. Vale, vamos a ver en el currículo la expresión y la comunicación. ¿Cuáles eran las 3 áreas del currículo? A ver si alguna tiene de memoria a largo plazo. ¿Cuáles eran las 3 áreas? Cristina se las aprendió, porque yo me acuerdo que eso fue una duda que tuvo Cristina en su día. Y por eso les digo lo de las dudas. Muy bien. Por eso les digo lo de las dudas. Ahí tienen la prueba de fuego. Porque en su día, Cristina me preguntó esa duda. Entonces veo que al preguntármela, lógicamente más nunca se le volvió a olvidar, porque esta pregunta la he seguido haciendo, y ella ahí al pie del cañón siempre. Por eso digo que las dudas, las dudas que nos surgen cuando las resolvemos, al final, nos crea el aprendizaje súper significativo, sí, total. Vale, pues esas son las 3 áreas. Lógicamente, ¿cuál de ellas se relaciona con la asignatura, con el módulo? La del lenguaje, vale. Lo mismo, aquí hablamos de lo mismo, a pesar de que esta sea en concreto del área de comunicación y representación, del área del lenguaje, ¿trabajaremos de manera individual esta área? ¿O la trabajaremos igualmente de forma globalizada? Lógicamente, ¿vale? Aunque trabajemos, no sé, dramatización de un cuento, ¿vale? Imagínate que vamos a dramatizar un cuento. Lógicamente, vamos a trabajar la autonomía personal, porque a lo mejor el niño de forma autónoma va a aprenderse el papel que tiene que imitar. Y estamos trabajando la autonomía, ¿vale? Entonces, siempre va a estar relacionada a las 3 áreas. En la etapa infantil, ¿qué va a ocurrir? Que se inician, se amplían, se diversifican y se enriquecen las relaciones que el niño tiene con el exterior. O sea, las relaciones entre su mundo interno y el medio exterior. ¿Cómo se hace? A través de las formas de comunicación que veremos en los temas siguientes, que son la verbal, la oral, la gestual, la plástica, musical y corporal. O sea, verbal, de lenguaje, gestos, de plástica, de dibujo, música y de expresión del cuerpo. Pues a través de ellos, el niño enriquece estas relaciones de su mundo interior con el mundo que le rodea. ¿Qué papel debe desempeñar el educador en este caso, el adulto? Va a ser de mediador. ¿Para qué? Para que los niños descubran las posibilidades expresivas de los distintos lenguajes. Es decir, el educador va a estar en medio entre los recursos expresivos y el niño. ¿Para qué?
para que el niño descubra estos lenguajes de los que hablábamos aquí. Lenguaje corporal, verbal, musical. De manera que el niño haga un uso propio, ¿vale? Original, imaginativo, creativo, funcional. Aquí vamos a hablar en muchos de los temas de la creatividad, ¿vale? Porque en comunicación y representación siempre se habla mucho de la individualidad, de que el niño pues exprese lo que siente. Lógicamente, si estamos hablando de que el niño a través de la comunicación y representación expresa sus emociones, no podemos hacerlo a gran grupo, tenemos que tener en cuenta la individualidad de cada niño para que cada uno exprese lo suyo. Entonces, pues hay que tener en cuenta mucho eso. Y un ejemplo así de grandes rasgos es que en vez de, por ejemplo, decirle a los niños, pinten un árbol y una casa, decirles que pinten. Y si ellos pintan realmente lo que quieren, van a reflejar ahí su mundo interior. Porque a lo mejor uno te pintará su casa con el árbol, que es donde vive, o su casa de fin de semana. El otro a lo mejor te va a pintar a su familia, con su nuevo hermanito. Entonces te está expresando cada uno ese mundo interior suyo. Lo mismo con los colores. Ya lo veremos también en su tema, en su día en expresión plástica. Mi hijo el otro día me decía, mami, ¿de qué color lo pinto? Yo le decía, del color que tú quieras. ¿Por qué? Porque los colores también nos dicen signos de lo que el niño puede sentir. Un niño siempre se ha asociado el color negro a un color en el que el niño puede estar demostrando preocupación por cualquier circunstancia. Existe la psicología del color, la psicología del dibujo infantil, y todo eso pues son signos que nosotros tenemos para conocer a esos niños, porque al final el objetivo de todo este rollo, ¿qué es? ¿Para qué queremos nosotros que el niño se comunique y represente sus sentimientos, sus emociones? ¿Para qué queremos nosotros que nos comunique eso nosotros como educadores? Para conocerlo, lógicamente, y poder ayudarle si vemos algún problema y detectar anomalías, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuanto menos recetado, por decirlo de alguna forma, esté la expresión de comunicación, es decir, no es una receta, debe ser lo más libre posible para que el niño te pueda expresar eso. Si tú a todos le dices, dibújame una casa y un árbol, y le dibujas la casa en la pizarra y el árbol, para que te lo hagan exactamente igual. Perdón. Incluso les dice que el tronco debe ser de tal color, las flores, las hojas de tal, el tejado de cuál, los dibujos, cuando tú los veas, vas a ver mucha diferencia entre uno y otro. Vas a poder sacar información de ahí. Lógicamente no. Sí, pues sí. Además, eso, si el niño... Sí, no, aquí no estamos queriendo que sean artistas, sino que expresen, ya lo veremos también los temas, que expresen pues lo que sienten y nada más. Como si pinta el sol de negro, da igual, él te está expresando algo que siente o que quiere hacerlo así y porque le gusta. Da igual que le pinte eso, el pelo de azul, da igual, todo tiene un significado y ya veremos también eso, que luego ya con el tiempo el niño es más realista y cuando llega a una cierta edad ya sabe que normalmente ya le asocia el realismo, ya sabe que en la realidad ninguna persona tiene la cabeza azul y ya termina pintándola de amarillo si es rubia, de marrón si es castaña, pero si lo sigue haciendo no tiene mayor preocupación y nada, cuanto menos les digamos cómo tienen que hacer las cosas, mejor. O lo mismo, plastilina. Le damos plastilina, venga, hagan lo que quieran. Debe ser algo muy libre, muy... No, venga, vamos a hacer tal cosa. Debe ser todo muy libre para poder llegar a donde queremos.
Sí, pues sí, te sorprenderán seguro, claro, eso siempre. Vale, ¿qué vamos a trabajar en expresión y comunicación? Se trabajará la recepción, interpretación y producción de mensajes para mejorar la comprensión del mundo. Tanto la recepción de los mensajes que nos da el niño, la interpretación que hace de ellos y la producción. Se favorecerán los intercambios comunicativos con otros niños y adultos, o sea, que sean actividades que los niños hagan en grupo, que se relacionen, que se comuniquen. Dentro del currículo hay un apartado que se llama competencias básicas, que no recuerdo si en DIU dimos las competencias básicas, pero creo que no. No recuerdo, creo que no. No, vale. Vamos a ver qué son las competencias básicas. Esto es un elemento del currículo, ¿vale? La competencia. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, ay, ¿para qué estudio eso? Si eso no me vale para nada. Yo ese comentario lo he oído un montón, incluso yo lo he llegado a decir. ¿Vale? ¿Para qué estudio eso? Bueno, a lo mejor ustedes lo están pensando ahora, también, puede ser. Me voy a callar. Vale, pues eso pasa siempre. Ahí, ¿para qué tal? Pues las competencias básicas nos hablan de algo parecido. Nos dicen que una competencia que es la capacidad cognitiva, social, actitudinal y emocional, la capacidad de cada niño en esos ámbitos, para responder con éxito a las necesidades de un contexto o de un problema. Es decir, es la utilidad práctica para adaptarse a la sociedad. Existen una serie de competencias, incluso en los libros de primaria están viniendo las competencias básicas. ¿Cómo te viene? Imagínate que estamos dando el tema de, yo qué sé, vale, de las tecnologías de la información y comunicación, ¿vale? Un niño que está dando ese tema en conocimiento del medio, te viene la teoría. Primero te dice qué son las tecnologías de la información y comunicación, cuáles son, para qué se usan y demás. Ese sería el tema que el niño estudia en clase con su profesor. Y luego normalmente al final del libro te vienen competencias básicas. Si tienen libros de primaria o algo que puedan ver, suelen venir así. Luego te pone competencias básicas y te viene una hojita con un ejercicio o varios de competencias básicas de ese tema. Y a lo mejor te viene es esa utilidad práctica de ese tema, que es que a lo mejor el niño pues tiene ahora que coger su ordenador y irse a saber buscar en el Google determinada página web y luego crear un documento de texto, por poner ejemplos, ¿vale? Entonces esa utilidad práctica que de la teoría esa que aprendieron. Dice, la expresión en comunicación es un vehículo adecuado, este módulo es un vehículo adecuado para desarrollar esas competencias. ¿Entendieron el concepto? Vale. Pues de esta manera, normalmente debemos tener en cuenta eso, las competencias básicas, que es esa utilidad práctica, no verlo todo como la teoría, sino que el niño pueda utilizarlo cuando llega a casa, ¿vale? Pues cuando llega a casa el niño sepa encender el ordenador y sepa crear un documento para un trabajo de clase. No solo que le explique qué son las tecnologías, para qué sirven y todo, teoría, teoría y más teoría. ¿Por qué? Porque esa teoría cuando el niño se sienta en el ordenador no va a saber aplicar. Existen otro tipo de competencias. Una es competencia en comunicación lingüística. Lógicamente en expresión y comunicación trabajaremos esta competencia, ¿vale? Un ejemplo que se me ocurre para niños más grandes, a lo mejor, pues, venga, en comunicación lingüística, venga, ahora van a aprender a hacer una carta para buscar empleo. Y los niños van a tener que hacer el coco a decir,
A ver cómo hago yo para escribirle una carta. Porque a un amigo fácil lo tiene, cuando son más grandes. Pero cuando le dices escribirle una carta para buscar empleo, ya ahí ellos tienen que darle más vueltas y decir, ¿cómo me comunico yo con esta persona que lógicamente no es un amigo? Ya tendré que cambiar mis palabras, hablarle de otra forma diferente. Competencia matemática. Porque estemos en el área del lenguaje, ¿no se podrá desarrollar la competencia matemática? ¿O sí se podrá? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos hablando antes de qué? De una palabra que nombramos desde el principio de curso, que es que todo abarca todo y que todo se trabaja de manera conjunta. La globalización, ¿vale? Muy bien. Entonces, la competencia matemática también la podemos desarrollar. Otro tipo de competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Conocimiento del mundo, interacción con él. Tratamiento de la información y competencia digital. Esto es como tecnologías de la información. Competencia social y ciudadana. Social y ciudadana es de relaciones con los demás. Cultural y artística. Competencia para aprender a aprender. Esto lo veíamos. Aprender a aprender era uno de los 4 pilares de la educación. No sé si recuerdan, de DIU. Uno era aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a vivir y aprender a aprender. El aprender a aprender es como una competencia que abarca a todas las demás, ¿vale? Tengan en cuenta este comentario que estoy haciendo y no digo nada más, ni me pregunte, solo les digo eso. Porque todo o sea, en este módulo ya les dije que cualquier cosa entra en examen, no solo el manual, ¿vale? Entonces tengan en cuenta mucho los ejemplos que pongo, las cosas que digo y etcétera. Y no se asusten tampoco, que se quedaron callados. Competencia para aprender a aprender. Esta abarca a las otras. ¿Por qué? Dice que la competencia para aprender a aprender es la construcción del conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias vitales anteriores. O sea, ¿cómo se le llamaba el tipo de aprendizaje en el que el niño aprendía relacionando lo que ya tenía en su estructura mental o cognitiva? ¿Recuerden qué tipo de aprendizaje es? ¿Cómo se llama? Aprendizaje memorístico, aprendizaje... Hay esa memoria y ese aprendizaje. ¿No recuerdan? ¿No? Sí. Aprendizaje significativo. Vale. Eso lo veíamos. ¿A qué se refería? Al aprendizaje que el niño, a la construcción del conocimiento a partir de lo que ya sabía, de sus experiencias anteriores, para aplicarlo en otros contextos. Y otra de las competencias es la autonomía y la iniciativa personal. Nada, no hay mucho que explicar. Algunas comunidades autónomas desarrollan una 9ª competencia. Por ejemplo, Andalucía tiene una 9ª competencia que se llama competencia emocional. Sin embargo, hay otras comunidades que no incluyen las competencias en educación infantil, sino que consideran que se deben trabajar en primaria y en secundaria, como es Canarias, en Canarias, ¿vale? En Canarias no se trabajan las competencias en infantil. ¿Dudas?
Vale. Vamos a ver las técnicas y los recursos expresivos. No, aquí no. O sea, aquí se trabajan en primaria, pero no en infantil. Vale. Técnicas y recursos expresivos. Yo les ponía un foro sobre las técnicas y los recursos y creo que Idaira y Cristina me han contestado. ¿Qué es una técnica? La técnica es el cómo. Es decir, ¿qué procedimiento voy a utilizar yo para trabajar las diferentes formas de expresión? ¿Y de qué dependerá este procedimiento que yo utilice? Lógicamente del tipo de objetivo, si son conceptos, procedimientos o... ¿Cuáles eran los tres tipos de objetivos? Vale. Concepto, procedimiento, actitud. Del medio de expresión dependerá también. Es decir, yo elegiré, si estoy en el medio de expresión oral, elegiré a lo mejor la técnica de ¿qué? Del cuento. Pero si estoy en el medio de expresión corporal, a lo mejor elijo la técnica del maquillaje. Entonces la técnica depende de ese medio de expresión que yo voy a trabajar. Características de los niños. Depende de las características del grupo y de los niños de forma individual. Del momento educativo, si es a principio de curso, si es a mitad, pues por cualquier, eso no me sale ahora la palabra, por cualquier motivo, porque a lo mejor me interesa que a principio de curso se trabaje tal cosa y no a final, depende del momento educativo. Y del tipo de agrupación, es decir, si voy a trabajar la dramatización, a lo mejor me interesa que el tipo de agrupación pues sea gran grupo. Pero a lo mejor la técnica del maquillaje me interesa que sean grupos pequeños. Entonces dependerá. Decir que estas técnicas siguen unos principios metodológicos de la educación infantil, que son los principios metodológicos que vimos en su día en DIU, que uno es motivación, es decir, las actividades deben ser motivadoras, que potencien el interés del niño por realizarlas, ¿vale? Que no que sean aburridas. Individualización, es decir, que potencie las características individuales de cada niño, lo que decía antes, que en vez de decirle, háganme tal cosa y píntela de tal color, no, hagan cualquier dibujo y píntelo. Globalización, es decir, que en una misma actividad se integren diferentes expresiones. Si yo trabajo la dramatización, ¿qué tipo de expresiones estoy trabajando ahí? A ver si alguien me sabe decir. En la dramatización de un cuento, ¿qué expresiones utilizo? Sí. ¿Y qué más? ¿Cuál más? Vale, pero espera. La autonomía personal no es un tipo de expresión. Las expresiones son oral, corporal, gestual, musical. ¿Vale? Pues trabajaríamos, por ejemplo, la expresión gestual, muy bien, y la oral, porque el niño pues recita una poesía o un cuento. ¿Vale? Pues a eso se refiere a la globalización, trabajar diferentes expresiones en la misma actividad. Aprendizaje significativo, lo mismo que les decía antes, que el niño incorpore los nuevos conocimientos a los que ya tenía. Creatividad, no hay más que decir, que las actividades permitan que el niño sea creativo, imaginativo, demuestre su mundo interior, su fantasía, sus sueños, etc. Actividad lúdica, que las actividades sean en todo momento lúdicas, de juego, y que además el niño tenga un papel activo, que sea el sujeto de su aprendizaje. Socialización. La socialización permite al niño, si las actividades permiten la socialización, permite al niño desenvolverse mejor en el entorno que les rodea. Seguridad y confianza, lo mismo. Que permite al niño establecer relaciones con el medio,
esa seguridad, esa confianza. Y descubrimiento. El descubrimiento es que el niño es parecido al papel activo y es que el niño descubra por sí mismo las cosas y no que nosotros se las digamos, sino a través de la ejecución propia, como bien dice aquí. Ahora vamos a ver los recursos, que es con qué. En las técnicas es cómo trabajo yo las expresiones y los recursos es con qué trabajo yo esas expresiones. Pues con instrumentos materiales, temporales, espaciales y personales. Los materiales. Pues como veíamos en otros módulos, los materiales deben tener unas características y seguir unos criterios, que es que estén al alcance de ellos, que sean visibles, que los que están rotos, lógicamente los renovemos, que sean supervisados. Los temporales. En cuanto al tiempo, decir que en expresión y comunicación las prisas pues no son buenas. Hay que planificar esos recursos temporales, pero teniendo en cuenta siempre que, lógicamente, para trabajar la dramatización de un cuento, pues las horas pueden pasar y sin darnos ni cuenta. Entonces, pues no vamos a estar con prisa. Espaciales. El todo es planificarlo y organizarlo adecuadamente para decir, pues venga, cada día tanto tiempo utilizamos para esto y al día siguiente X tiempo para lo otro. Recursos espaciales, pues el lugar donde vamos a trabajar. Lo mismo de siempre, deben ser lugares que permitan relacionarse los niños, sean espaciosos, abiertos, sean atractivos, lugares atractivos para los niños, que estén decorados, que favorezcan los hábitos de salud e higiene, como bien dice el manual. O sea que si estamos trabajando la expresión plástica en la que el niño trabaja con pintura, pues que haya un baño cerca para cada vez que el niño se mancha, pues se pueda lavar. Y los personales, o los humanos, se refieren a toda la comunidad educativa, desde los educadores hasta los auxiliares educativos, hasta los padres que participen un día en la dramatización, ¿vale? Estoy todo el rato con la dramatización. La expresión y comunicación pueden ser muchas cosas, ya lo iremos viendo. Y por último, la evaluación. En este apartado, tengan en cuenta que es lo mismo que el apartado de evaluación del módulo de DIU, ¿vale? Que si aquí no lo entienden bien, pues se pueden ir al otro módulo y perfectamente leérselo. Es lo mismo. ¿Qué es la evaluación? La recogida de información de la práctica educativa para ajustar o cambiar aspectos de la intervención. Lógico. ¿Para qué cambiamos estos aspectos? Para responder a las necesidades de los niños y para conseguir los objetivos, tanto del curso como de la etapa de infantil en sí. Observaciones. Las observaciones que realizamos nosotros en clase, porque normalmente aquí utilizaremos el instrumento de la observación, no vamos a utilizar hojas con ítem, y eso sí, pero no vamos a utilizar una actividad en concreto para evaluarlos ni nada, ¿vale? Entonces aquí todo se basará en observar y observar. Esta información, ¿con qué la vamos a complementar? Con la información que nos den los padres. Lo mismo, la evaluación tiene 3 momentos: inicial, continua, formativa y final. La inicial es cuando observamos primeramente al alumno. Además, nos entrevistamos con los padres para conocer al niño, sus características, sus necesidades, etc. Continua formativa es después de cada unidad didáctica. Podemos establecer unos ítems en la que pongamos si ha conseguido o no lo ha conseguido. Informaremos a los padres, lógicamente. Se suele realizar cada 3 meses y la final es al final del curso, así como al final de la etapa también, o del ciclo. En la final, pues lo mismo, miraremos si ha conseguido las capacidades o los objetivos de la etapa o del curso.
Les iba a preguntar lo de curso, ciclo y etapa, pero bueno. ¿Cuántos ciclos hay en infantil? ¿Cuántos ciclos había? 2, muy bien. Vale. Uno de 0 a 3 y otro de 3 a 6. ¿Y cursos cuántos hay? ¿Cuántos cursos habrían? De 0 a 6 años. 6, vale. A ver, curso, ciclo. ¿Y la etapa? ¿Qué sería la etapa? ¿Una etapa? ¿Una etapa es una etapa? Vale, una etapa de infantil, ok, muy bien. Primaria, no, etapa es una solo. Vale. Los ciclos sí son dos. Y los instrumentos que vamos a utilizar para observar. Ya ahora mismo terminamos para que... No, porque etapas hay montones. Infantil, primaria, secundaria. ¿Vale? Así hasta que llegas a la universidad. Todo eso son etapas. No, aquí sería una etapa infantil. La ESO, el bachillerato, ok. Los instrumentos de observación. Para observar utilizaremos el diario de clase, que puede ser el... ¡Ay, Dios! Otra vez mirando al hombre. Puede ser el diario de clase, que es para anotar observaciones, acontecimientos importantes. Es que ya lo verán. O sea, como es moreno, es... no sé, es el hombre raro. Uy. Y yo no sé por qué tiene la boca cambada, tío. De noche, menos mal que doy clase ahora de 6 a 8 y no de 8 a 10. Porque si no, yo hasta las 10 me estaba aquí sola. Vale, los instrumentos de observación. El diario de clase, como les dije. La lista de control, que es en los cuadros de doble entrada en la que ponemos aquí las conductas, los comportamientos, y aquí ponemos si aparece o no aparece, con una X, sí o no. Y la escala de estimación, que es lo mismo, son ítems que tú estableces y en la que pones valoración del 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5. O poco, nada, mucho, bastante, demasiado. Ya ustedes más o menos de la unidad didáctica pues ya saben de lo que hablo. Y con esto, nada más. ¿Alguna duda de esta última parte? Vale. A ver si puedo cerrarlo.